Bueno, voy a poner el puntero. Sí. ¿Por qué no me abolilla esto? Bien, bueno, vamos a continuar un poco la clase pasada y vamos a hablar del otro tipo de caldera, ¿sí? La otra parte, cómo se clasificaban, recuerden, las calderas eran acuatubulares y humotubulares. Dijimos, y vuelvo a hacer énfasis, que las acuatubulares pueden ser de vapor saturado o vapor sobrecalentado, ¿sí? Pero las calderas humotubulares están limitadas en términos de presión y se utilizan siempre para vapor de calefacción, donde se requiere vapor saturado, ¿sí? Es muy raro ver un sobrecalentador pequeño en este tipo de calderas, ¿sí? Próxima a la chimenea. Bien, vamos a ver un poco características de estos generadores de vapor, donde se invierte en la circulación de los fluidos, ¿sí? Acá lo que circula por dentro de los tubos no es el agua, sino son los gases de combustión. Y puedo lograr presiones máximas de 20 bar, que no me insuman espesores de material importantes, que lo haga antieconómico, ¿sí? Y tasas de generación no más en una sola unidad de 30 toneladas hora, porque básicamente esos son los tamaños de intercambiadores, ¿sí? Que puedo subir a un acoplado y transportarlos desde la fábrica de calderas hasta la fábrica que va a generar vapor, ¿sí? O sea, si uno quiere generar con esta tecnología de calderas 50 toneladas hora, bueno, básicamente lo que se hace, y a una única presión, es colocar generadores de vapor en paralelo, que también se puede hacer un mix entre calderas humotubulares y calderas acuatubulares para vapor saturado, todas generando al mismo nivel de presión, ¿sí? Esto es muy similar a lo que vieron en mecánica de fluidos con bombas. Bien, son económicas, son lo que son más rústicas que, que las acuatubulares, ¿sí? Más económicas en cuanto a adquisición y mantenimiento, ¿sí? Y en rendimiento le podría decir que andan ahí parejo. Estas calderas, como hemos visto la clase pasada, arrancan de 80%, si agrego un paso más del orden de 85%, y si le agrego economizador, que ya saben lo que es, también se aplica a esta tecnología, las puedo llevar a un 90% de rendimiento, que es bastante aceptable, ¿sí? Acá hay una foto, ¿sí? De una caldera homotubular, parece un termotanque acostado, donde se visualiza que tiene dos quemadores, ¿sí? En la parte frontal. Esto se denomina una caldera de doble hogar, ¿sí? Acá el hogar es independiente para cada quemador, mientras que en la acuatubular siempre se cuenta con un único hogar que tiene las dimensiones suficientes para instalar uno a, podremos decir, 30 quemadores, obviamente dependiendo de la tasa de generación que tenga esa caldera, ¿sí? Dentro de este recipiente horizontal, lo que van a ver es básicamente que va a estar los tubos de transferencia térmica que están horizontales, que van de un extremo a otro del recipiente, ¿sí? Están todos sumergidos en agua, ¿sí? Y los gases, que acá no se ven los tubos de transferencia, transmiten su energía al agua, y el vapor que se va generando en la superficie del tubo viaja por diferencia de densidad hacia la parte superior y se separa y se almacena en la cámara de vapor. O sea, este cuerpo de caldera, donde también están incluidos los tubos de transferencia, cumple la misma función que el domo en una caldera acuotubular. Bien, ahí hay fotos de taller para mostrar las diferencias que hay entre un generador de humo tubular de un solo hogar, ¿sí? Donde se ve básicamente las cajas de retorno de humo. Estas cajas me permiten tener acceso y producir limpieza y algún tipo de edificación del estado de los tubos de transferencia, los equipos quemadores, los ventiladores. En este caso hay un ventilador que impulsa el aire para la combustión. En el caso de la izquierda es una caldera de doble hogar, donde no se cuenta con el ventilador, porque el ventilador queda fuera de las medidas fíjense que la caldera está montada ya en un remolque, ¿sí? Pero se instalarán una vez posicionada la caldera en el lugar, en el destino final, ¿no? Bien. El instrumental y el tablero de comando, eso lo vamos a ver la clase la semana próxima.
Bueno, acá está un poco un esquema, un corte de cómo es la disposición de tubos de transferencia en calderas de este tipo, ¿sí? Van a ver que está el quemador en un extremo, siempre en la parte frontal de la caldera. El hogar no es una cámara de paredes planas, sino es un tubo de mayor diámetro que el resto de los tubos de transferencia, que tiene sus particularidades que vamos a ver en unas filminas. Acá se desarrolla la combustión, es un solo cono de llama, ¿sí? El hogar es la zona radiante de la caldera, porque acá los gases de combustión y la llama tienen su máximo nivel de temperatura y el mecanismo que predomina de transferencia es la radiación. Y luego, para seguir enfriando los gases de combustión y absorbiendo más energía del lado del agua, una vez que llegan al extremo opuesto, se los hace girar 180 grados, se los retorna como fondo húmedo. Si la cámara de retorno está rodeada por agua, ¿sí? O fondo seco, cuando los gases de combustión salen y retornan por una caja que, si bien está aislada térmicamente, no está rodeada por agua, ¿sí? No está sumergida en la cámara de agua, ¿sí? El clásico de calderas submutolares son las de 3 pasos, ¿sí? Ya con 3 pasos logro enfriar los gases, ¿sí? A niveles decentes. Fíjense que con una caldera de 3 pasos, por lo general, se obtiene unos gases de combustión 50 grados por encima de la temperatura de vapor saturado. O sea, fíjense que la aproximación entre el líquido saturado y los gases de combustión, que podríamos ser, que sería el pinch de la caldera esta, generalmente son de orden de los 50 grados, ¿sí? Yo quisiera que estos gases de combustión saldrían lo más próximo a 184 grados para seguir sacando energía. Bueno, pero eso trae otros inconvenientes. Eso, de alguna manera, introduciría un cuarto paso, que hay calderas que sí lo tienen, para seguir enfriando los gases de combustión, ¿eh? Y aún así no podría llegar a tener este nivel de temperatura en los gases de combustión. Y además de un cuarto paso, también insumiría mucha energía mecánica, porque toda esta fricción, toda esta energía que se pierde al atravesar los tubos de transferencia, la tiene que aportar el ventilador, ¿sí? Con energía eléctrica. Entonces, la configuración que ya se adopta al mercado hoy en día es una caldera humo-tubular de 3 pasos, es lo más visto en la mayoría de las instalaciones, ¿sí? Bien, recuerden que esta temperatura de vapor va de la mano de la presión, ¿sí? Las calderas de este tipo, si bien pueden generar a 20 bar, la mayoría de los servicios con 10 bar cumplen con la temperatura que requiere el proceso, ¿sí? Creo que la Serenísima, si no recuerdo, anda en 16 bar, debe ser que tiene una aplicación que demanda mayor nivel de temperatura. Bien. Bueno, ahí está un poco explicada la llama, primer paso, segundo paso y tercer paso. Si vemos cómo son estas cajas de retorno de gases, ¿sí? Van a ver que son tapas, ¿sí? Que están aisladas térmicamente para también evitar un poco las pérdidas de calor al ambiente, y se van a ver cómo se encuentra con los tubos de segundo paso, ¿sí? El hogar es este tubo de mayor diámetro que se ve solamente en la parte superior, los tubos de segundo paso, donde llegan los gases nuevamente al frente de la caldera y ingresan en los tubos del tercer paso ya para ir hasta el fondo de la caldera y salir por la chimenea. Bueno, como vimos un poco cómo se balancean los aportes térmicos en las diferentes partes de la caldera, acá, cuando hablamos de humo tubular, ¿sí? Vean que si bien el hogar es un tubo de gran diámetro de un área limitada, ¿sí? Es importante, pero mucho menor al resto de los tubos de transferencia del resto de los pasos, en esa área de transferencias se drena el 60% aproximadamente de la energía al agua, ¿sí? Del 100% de la energía que tiene combustible, el 60% se transfiere en el hogar. Y a medida que voy atravesando nuevamente, el porcentaje de energía que se entrega va en disminución, obviamente porque la diferencia de temperatura entre el agua y los gases de combustión va disminuyendo. Y esa es la fuerza impulsora para la transferencia térmica, ¿sí? Bien, y un poco abajo estamos de vuelta trayendo
la idea del rendimiento de caldera, ¿sí? Un poco ese diagrama de Sankey que yo le mostraba en las primeras filminas, está un poco reflejado ahora en un gráfico de tortas. Dice que del 100% de la energía que aporta el combustible, el 85%, ¿sí?, va hacia el agua, y el resto, principalmente un 10%, se pierde por chimenea, porque no pudo enfriar de mejor manera los gases de combustión, y después hay pérdidas que son por radiación, un 1 al 2%, ¿sí? Esa energía el calor ese que yo me acerco al cuerpo de la caldera y siento que si bien la superficie está aislada, está a mayor temperatura que el ambiente y está disipando calor a la sala de máquinas, ¿sí? Y otras energías que se pierden por purgas, ¿sí?, del orden de hasta el 5%, ¿sí?, y nada más, principalmente eso. Pero fíjense en cómo yo de alguna manera obtengo con 3 pasos del 85%, y si coloco un economizador, ¿sí?, adyacente, intercalado en una chimenea, puedo hacer que el 10%, esta torta, el 10% que se va por la chimenea, captar un 5%, la mitad de ella, y hacerlo útil para mi sistema, ¿sí? O sea, la energía que capto, ese 5%, la voy a ahorrar en la caldera, y esa energía va a estar disponible para generar más vapor. ¿Sí? Bien, estas eran un poco las pérdidas que yo comentaba por radiación, ¿sí?, que andan en orden del 1%, ¿sí?, pero también depende mucho de la carga de la caldera, ¿sí? Recuerdan que si la caldera tiene baja carga, como estas pérdidas de energía son constantes en el tiempo, o en el tiempo de funcionamiento que tenga la caldera, ¿sí?, si la caldera produce menos vapor, estas pérdidas de energía no van a diluir menos en toda la energía que aporta el quemador, y van a representar un porcentaje mayor. Ahora, cuando el estado de la carga de la caldera es más alto, genera más vapor, bueno, esta energía se va diluyendo y representa un porcentaje menor. ¿Sí? Bien. Ahí lo hice un poco los 2 párrafos que están en la filmina, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver un poco qué cambia de acuo tubular a humo tubular, ¿sí? Y una de las geometrías que cambia es el hogar. ¿Sí? En humo tubular, el hogar es una cámara de paredes planas, confeccionado por paredes de agua, ¿sí?, que son tubos próximos, unidos por planchuelas y soldadura, ¿sí? Bueno, acá el hogar tiene una geometría cilíndrica, ¿sí?, y está sometido a un proceso de corrugado, ¿sí? El corrugado originalmente es un tubo liso, ahora vamos a ver en el video cómo lo corrugan, lo deforman, y esa deformación, ese corrugado, le da ciertas ventajas. Primero, que se aumenta el área de transferencia disponible en el hogar, ¿sí?, con respecto a un tubo liso, de paredes lisas. Se aumenta la resistencia mecánica. Recuerden que acá el hogar, lo que cambia es que es un aparato sometido a presión externa, ¿sí?, a presiones negativas. Piensen que la presión que hay en el interior del tubo es próxima a la atmosférica. Es la presión que da el ventilador del quemador. Pero en la parte exterior del hogar reina la presión de vapor, ¿sí? O sea, este hogar va a tender a implotar por diferencia de presión, ¿sí?, no a explotar, ¿sí?, porque la presión en la parte exterior es mayor que en el interior, ¿sí? Y este corrugado le da mayor rigidez y aumenta la resistencia mecánica, ¿sí?, frente siempre a uno de paredes lisas. Bien, y de alguna manera le da cierta flexibilidad, que lo que va a hacer es evitar o reducir los esfuerzos que se dan en las placas que están unidas a ambos extremos, que son las placas tubulares, ¿sí? En ambos extremos del hogar hay placas, ¿sí?, que son planas, donde están también unidas el resto de los tubos de transferencia térmica, y piensen que la caldera es como, digamos, tiene una mayor nivel de temperatura en la parte inferior, y los tubos de la parte superior tienen niveles de temperaturas menor. Entonces, cuando se dilata el sistema, esto tendría como abananarse, ¿no? Porque el hogar se estira más que los tubos de transferencia que están en la parte superior, cuando están en régimen. ¿Sí? Para evitar que sobre los extremos se produzcan esfuerzos importantes, bueno, el corrugado amortigua
un poco, le da un poco de flexibilidad al hogar. Trabaja como si fuera un resort. Bien, la foto que están viendo acá es una foto robada de internet, obviamente, ¿sí? Pero es algo muy parecido a lo que supuestamente dijo Pablo Ervino que pasó en Suipacha, ¿sí? Si bien el hogar, que es cilíndrico, que ustedes lo ven acá, que colapsó, que implotó, o sea, este tubo es un tubo que se deformó hacia adentro, es como una botella que uno la aplasta, ¿sí? ¿Eh? Esto es una falla típica de caldera, el 50% de las calderas fallan de esta manera, estadísticamente, según informe de estadística, y la causa es la falta de agua, ¿sí? Esta caldera se quedó sin agua, que es el medio refrigerante para los tubos, ¿sí? Básicamente se recalentó la parte superior del hogar, se debilitó y hizo que la presión exterior haga colapsar al hogar sobre sí mismo, ¿sí? Bueno, acá obviamente hubo un daño permanente y bueno, habría que ver la investigación correspondiente, pero algo falló. Profe, disculpe, yo Sí, soy de Suipacha. sí, Tengo la foto de cómo quedó la caldera y todo eso. Si quieren las puedo compartir por el grupo. bueno, Si les... dale. Ahora Sí, cuando te invitamos a que cuando cortemos la grabación, la compartís y la vemos Dale, entre todos, ¿sí? Pero dale. según lo que dijo Pablo, si fue falta de agua, ¿sí? Sí, habían dicho Lo, eso, que lo que tendría que haber habían... pasado es una foto similar a esta, o sea, la implosión del hogar debido a la falta de refrigeración, al sobrecalentamiento, al debilitamiento, ¿sí? En este punto del hogar se ablandó directamente, ¿sí? Se recalentó y bueno, la presión hizo su trabajo. Bien, siguiente filmina. Básicamente no tiene ningún tipo de funcionalidad para nosotros, no lo podemos explotar de ninguna manera porque es una captura de un software que simula, ¿sí? Performance de caldera, ¿sí? Nosotros no lo tenemos, ni la gente que nos provee, yo, que es Spirax Sarco, tiene este software, ¿sí? Ellos también lo tomaron esta captura de pantalla, pero el objetivo es que ustedes vean cuáles son los parámetros, ¿sí? Que se simulan en una caldera y cuáles son las variables que se calculan, ¿no? Esto es una caldera, obviamente, humo tubular, de fondo húmedo, ¿sí? Porque si fuera fondo seco, el retorno entre el hogar y el segundo paso tendría que ser similar a este, lo que pasa que acá hay un problema de temperatura, fíjense en este caso está en 1280 grados, o sea, esta caja, si se hace de fondo seco, que las hay que colocar material refractario para cubrir al metal de estas alto nivel de temperatura, ¿sí? Porque no tiene agua para refrigerarlo en su totalidad. Bien, pero más allá de eso, fíjense en que es una caldera que está simulada, ¿sí? Que produce 10.000 kilos hora de vapor, que está alimentada con gas, ¿sí? Fíjense que también se estima el exceso de aire, esto ya con Flavia lo saben, ¿sí? Con gas, un exceso del 10% es un exceso adecuado, ¿sí? La temperatura del aire de entrada a la combustión son 25 grados, ¿sí? Me da la posibilidad, fíjense acá, de colocar una caldera con economizador o con sobrecalentador. Vuelvo a decir, los sobrecalentadores para esta caldera yo nunca vi. Le preguntamos a la gente de Bosch que sí, en Alemania tienen calderas submodulares con sobrecalentamiento. Dijo básicamente, acá en Argentina no hemos vendido ni una y yo no he visto ni una, ¿sí? Puede ser que se le dé al vapor que sale de la caldera un pequeño sobrecalentamiento, ¿sí? Para evitar que haya condensación eh, en el transporte, ¿sí? En la conducción del vapor hacia el usuario. Bien, con todos estos parámetros, fíjense también, acá hay purgas, bueno, acá en este caso no hay purgas, dicen un poco los adelantos tecnológicos para este tipo de calderas, ¿sí? Es incluir tubos de transferencia de mayor tecnología, ¿sí? Con algún tipo de aletado, de espiralado, que le den mejores condiciones para la transferencia de calor. ¿Mm? Bien, y en base a eso calcula el rendimiento, la eficiencia de la caldera, que ronda siempre el 85%, ¿sí? Y la potencia en el quemador, ¿sí? Bien, y también calculan, fíjense,
para introducir ya lo que es el tiro de caldera, ¿sí? ¿Cuánto es la pérdida de carga que tiene esta caldera en cada paso, ¿no? En pascales medidos, ¿sí? Tanto la velocidad de los gases con que avanzan, obviamente en la carga, en estado de carga nominal de 10 toneladas, y calcula cuánto es la presión en la chimenea. O sea, fíjense que calcula también niveles de presión de aire en el circuito de gases, ¿sí? Para tener en cuenta cuánta energía debe aportar este ventilador, ¿sí? Que en este caso entrega 1235 pascales. Bien. Y acá están un poco las partes que conforman una caldera humotubular, ¿sí? Va a estar el hogar, que ya hablamos un poco anteriormente, ese tubo de gran diámetro donde se va a producir la llama, va a estar ahí conectado el quemador, los tubos de segundo paso y tercer paso, la caja de humo frontal y posterior, ¿sí? Dependiendo si es fondo seco o fondo húmedo. Bueno, válvula de seguridad, la válvula de salida de vapor siempre en todas las calderas aqua y humo tubular está en la parte superior, por una cuestión de separación por densidad, ¿sí? Va a haber una bomba de agua que aporte, fíjense, estos dos grupos que están acá. Si les preguntaría en clase qué tipo de bombas son, según lo que vieron en mecánica de fluido, me dirían que son bombas centrífugas multietapa, ¿sí? Para calderas de no más de 4 kilos se puede utilizar bombas de una sola etapa, pero ya en calderas de 10 kilos se utilizan bombas centrífugas multietapa. Y no hay una sola, sino hay dos, ¿eh? Por una cuestión de que es un elemento crítico. Si no tengo la bomba, me quedo sin caldera. Bueno, tengo el panel de control, ¿sí? Donde van a estar todos los sistemas de control que gobiernan el quemador, el nivel de agua, ¿sí? Las purgas, ¿sí? El ventilador del forzador, y bueno, esto en este caso decía silenciador del ventilador en las succiones para bajar un poco los decibeles en la sala de máquinas, ¿sí? Atenuar un poco el ruido que mete el ventilador o el aire a alta velocidad, básicamente. Bueno, las válvulas de seguridad son las que están acá arriba, siempre van a haber dos, una, pero tiene que haber dos, que evacúen la sobrepresión, la válvula de descarga de vapor, y bueno, después niveles de indicadores de nivel, sensores de nivel, presostatos para censar la presión, manómetros para leer niveles de presión, que eso lo vamos a ver también la semana próxima. Bueno, esto está sacado de un proveedor nacional, ¿sí? De calderas, creo que son Fimaco. Estoy entre Fontanet y Fimaco, no me acuerdo de dónde saqué, pero están en internet. Básicamente, que le queremos mostrar el corte, el esquema que, en forma de corte que presentan ellos, para que vean un poco cómo se ve reflejado lo que estuvimos viendo, ¿no? O sea, el corrugado del hogar, donde se da la combustión, el retorno de los gases es fondo húmedo, porque todo este fondo está recubierto por agua, salvo un acceso acá de hombre. Tubo de segundo paso, caja de retorno, tercer paso, chimenea. Y fíjense que es una caldera tubular de 3 pasos, fondo húmedo. Bueno, ya si leen esta especificación técnica, todo esto lo saben, es Fontanet. La marca de caldera es Fontanet. Fíjense que dice que el quemador puede ser provisto por elaboración propia, por saque, otro proveedor de quemadores o similar. Hogar, corrugado o liso, según modelo. Me ofrecen los dos tipos de hogar. Lo que quería transmitir también, la capacidad térmica. Hay una unidad que yo no mencioné, ¿sí? Pero le presento esto para que vean estos caballos de potencia a vapor, ¿sí? BHP, pero acá tienen de equivalencia en kilocalorías horas. O sea, yo no me la acuerdo, pero hay una equivalencia entre kilocalorías horas o kilowatt, ¿sí? Que es la energía que aporta el quemador. Bueno, hay una unidad que se llama boiler horsepower, ¿sí? Pero solamente es una equivalencia y acá no se utiliza con mucha frecuencia, ¿sí? Construcción paquetizada, materiales para construcción según códigos europeos y americanos, o sea, lo que yo les comenté en el principio de la otra clase, que pueden fabricar equipos según diseño de construcción. ASME
asociado a Norteamérica, o TRD, ¿sí? Asociado a Europa. Bien. Bueno, acá un poco habla, fíjense en las características principales de una caldera. Si uno tiene que definir una caldera, es básicamente la producción de vapor, ¿sí? Que en toneladas horas, que en este caso van de 650 kilos hora a 8 toneladas. Este tipo de modelo de caldera. Bien, ahora salimos del estándar de una caldera monotubular de 3 pasos, ¿sí? Y vamos a una caldera un poco especial. Solamente se lo menciono para que, por el término del título, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una caldera de retorno a llama? ¿Sí? Básicamente es una caldera de 2 pasos dibujada como 3 pasos. O sea, fíjense en que el hogar, sigan las flechas de la figura superior, ¿sí? Fíjense que los gases de combustión dentro del hogar, que es de un diámetro mayor a lo normal para una caldera humo tubular, en el propio hogar los gases de combustión van hasta el fondo, chocan contra una pared, ¿sí? Y no es que retornan por una caja, sino en el mismo hogar retornan por la periferia. Es como un segundo paso disfrazado en el hogar, ¿sí? Y después pasan una tercera vez, ¿sí? eh, un paso más normal, más tradicional, para salir por la chimenea, ¿sí? Esto es una caldera de llama de retorno. Esta es la boca del quemador. Y fíjense, compárenla con el diámetro del hogar. Acá los gases de combustión van hasta el fondo, vuelven por el mismo hogar y se introducen en el paso siguiente para salir por la chimenea en la parte posterior, ¿sí? O sea, si uno ve la caja cerrada, yo si me acerco digo, bueno, es una caldera de 3 pasos, de 1 o 3 pasos, porque si el quemador está en el lado opuesto a la chimenea, el número tiene que ser impar, ¿sí? En las calderas de 2 pasos, que las hay, la chimenea está del mismo lado que el quemador está instalado, ¿sí? Bien, y lo que voy a comentar, lo que estoy viendo acá yo, es la placa tubular. Esa placa, ¿sí? Que va a darle tranquilidad van a ser las tapas de la cámara de presión de agua, ¿sí? Y ahí van a llegar tanto los extremos del hogar como de los tubos de transferencia, ¿sí? Y si las temperaturas de estos materiales son distintos, ¿sí? La dilatación produce flexión, o sea, produce abananamiento, ¿sí? Y eso trae tensiones en la estructura que no son buenas, ¿sí? Bien, ¿quedó claro un poco el concepto de lo que es caldera con llama de retorno? ¿Mm? ¿O retorno de llama? ¿Mm? Básicamente una caldera tubular lo es, pero con la particularidad que los gases de combustión vuelven, retornan hacia el quemador en el propio hogar. Bien, y lo que están viendo acá es todo material refractario porque los niveles de temperatura que se manejan son muy importantes, ¿sí? Bien, ahora le voy a pedir a Juan que suspenda o que pause la grabación. Bien, entonces hemos visto calderas acotubulares, calderas submotulares, y ahora en adelante vamos a ver algunas cosas que son comunes a ambas tecnologías y algún tipo de calderas también particulares, ¿sí? De uso poco frecuente, pero bueno, mencionarlas o que tengan características particulares que ameriten tener algún tipo de nivel de detalle mayor, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de características de chimeneas, de cualquier generador de vapor, de cualquier caldera. Las chimeneas tienen que estar aisladas térmicamente. Recuerden que los gases de combustión no están a temperatura ambiente, tienen una densidad menor, y eso le da una fuerza natural, un tiro natural, ¿sí? Para evacuar los gases, ¿sí? Tienen que ser estancas para que ese tiro no se pierda, para que no haya infiltraciones, no se rompa esa fuerza natural, y además tienen que ser lisas y de sección constante, ¿eh? Para que la velocidad, aunque se evacúen los gases, también lo sea, ¿sí? Son características para entrar en ¿Qué es tema. Vamos a hacer un poco de... estancas, Eduardo? Sí, Perdóname ¿cómo? que te interrumpa. ¿Qué es estancas? Sí, que no tengan pinchaduras, Ok. que no tengan infiltraciones o no tengan
una tapa mal cerrada, donde pueda ingresar aire exterior y de alguna manera disminuir el tiro, ¿sí? Ok. La fuerza impulsora. Si quieren pensar en la chimenea de la parrilla de sus casas, y sí, muchas de esas cosas pasan. Bueno, un poco de fotos, ¿no? La foto de la izquierda, el año pasado la había puesto para ver un poco las chimeneas de Central Costanera. Ustedes la tienen un poco más naturalizada gracias a la visita virtual que realizamos, pero fíjense en cómo, viendo una central térmica que tiene casi todas las tecnologías de generación termoeléctrica, ¿sí? Van a tener chimeneas de gran altura. La altura me da un tiro natural importante, y si recuerdan de cuando explicamos cómo circulaba el agua dentro de una caldera cotubular, bueno, la fuerza impulsora acá es la diferencia de densidad, ¿sí? Y si a eso le agrego altura, aumento esa fuerza impulsora. Densidad GH. ¿Sí? Como los gases que están circulando tienen menor densidad que los gases que están afuera o que ingresan en la caldera, bueno, hay una fuerza, un tiro natural que yo lo puedo lograr debido a altura, ¿sí? Y también dependiendo del nivel de temperatura de los gases. Esta era la unidad 7, la caldera de la unidad 7, la caldera de la unidad 6, ¿sí? Esta es la supercrítica, y las dos chimeneas que están viendo hacia la derecha eran las chimeneas que están asociadas a las 5 unidades de vapor de menor tamaño, ¿sí? ¿Cuál de las 5 quedaban 4? Porque una turbina de vapor se había asociado a la caldera de recuperación del ciclo combinado más pequeño, que es esta chimenea que estamos viendo acá. Pero fíjense cómo en estas centrales, tal vez una chimenea está evacuando más de una unidad de generación de vapor, ¿sí? En este caso, 2 chimeneas evacuaban en la antigüedad 5 calderas o 5 generadores de vapor. Bien, también teníamos las chimeneas, para recordar un poco, las calderas de recuperación, las HRCG del ciclo combinado más grande, del que está en mantenimiento, del Mitsubishi, ¿sí? Que está en la parte superior. Fíjense en los diferentes tipos de chimenea que podía haber en la misma central, ¿no? Después, calderas de menor tamaño tienen chimeneas que pueden ser que salgan de la parte superior de la caldera en humotubulares. Si el peso de la chimenea es bajo, se puede soportar en el mismo cuerpo de la caldera, la chimenea, ¿sí? Y se lleva a los 4 vientos, o se puede encontrar cuando la descarga, o sea, se conduce la descarga de los gases en forma horizontal, llevarlo a una chimenea que tiene una pollera de apoyo, ¿sí? Básicamente una base, donde los gases circulan por el interior y se evacúan al exterior por este tipo de dispositivos, ¿sí? Y la foto de la derecha, puse una chimenea que está asociado a un generador de combustible sólido, ¿sí? Donde en los gases de descarga hay particulado, ¿eh? Y lo que se hace en la chimenea se intercala, ¿sí? Los tratamientos de separación de partículas, ¿sí? Que pueden ser por filtro electrostático, por algún tipo de lavado o con agua, ¿sí? Para de alguna manera disminuir la contaminación que va a salir por la parte superior y estar dentro de la normativa que corresponde al lugar donde está instalado, ¿sí? Fíjense que pueden tener diferentes geometrías, vamos a ver algunas más. Esta vez, ya esto lo tenían que, terminando un poco el cuatrimestre, tenían que decirme ustedes qué están viendo acá, ¿sí? En el aula se los preguntaría seguramente, pero básicamente son chimeneas asociadas a una turbina de gas, ¿sí? Acá a la derecha va a haber una turbina de gas, esta chimenea de bypass, ¿sí? Y la segunda chimenea que está más a la izquierda, esta de este color plateado, es cuando los gases atraviesan esta caldera de recuperación, esta HRCG, ¿sí? Y salen a menor temperatura, con todas las ventajas de lo que tiene un ciclo combinado, de aprovechar más la energía del combustible, ¿sí? En la parte superior están viendo los domos, ¿sí? Porque estas calderas no tienen un solo nivel de presión por lo general, tienen 2 o 3, ¿sí? Con los silenciadores de los venteos de vapor
que básicamente están asociados a las purgas de caldera, ¿sí? Y si están viendo, estas son chimeneas, ¿no? Lo que están viendo acá abajo, que yo no lo veo porque está la barra del zoom, esos caños de escape, ¿sí? Son tubos de escape de skid, o sea, dentro de esos contenedores hay motores de combustión interna que sirven de burro de arranque, de apoyo, ¿sí? En blackout, cuando se produce un blackout. Bueno, fíjense cómo de una manera, esto es una foto bastante similar en instalaciones de ciclo combinado, ¿no? Chimeneas asociadas a TG, descarga directa de los gases a 500 grados, 600 grados, dependiendo de la turbina que estoy instalando. Chimenea de HSG y escape de gases, pero asociado a un ciclo de combustión. Bueno, ¿cómo movilizo el aire en un generador de vapor? ¿Sí? Ese aire que entró se mezcló con combustible y salió como gas de combustión a mayor temperatura, ¿sí? Obviamente en un ciclo combinado, la fuerza impulsora la da la misma turbina de gas, ¿sí? En la que empuja los gases a salir por la chimenea. Cuando no tengo una turbina de gas con un compresor que, que, que empuja el aire para la combustión, bueno, tengo que instalar ventiladores, ¿sí? Para darle la energía al aire para que se mezcle con el combustible y atraviese toda la superficie de intercambio hasta que salga por la chimenea. Los ventiladores pueden llamarse VTF o VTI. Básicamente es ventiladores de tiro forzado cuando empujan el aire, lo introducen, ¿sí? Por el quemador o por el hogar para la combustión, y ventiladores de tiro inducido son los que succionan aire, pero no succionan aire básicamente, succionan gases de combustión, ¿sí? A mayor temperatura y con otra composición. En generadores pequeños vamos a encontrar un solo ventilador, que es un VTF, ¿sí? Que empuja el aire. ¿Sí? El recorrido de los gases tiene una contrapresión baja, ¿sí? Pero en generadores importantes, como los que vimos en el primer video del día de hoy, van a tener que complementarse estos VTF con ventiladores de tiro inducido trabajando en serie para aumentar el aporte de energía y los gases puedan movilizarse, ¿sí? En cuanto a caudal, ¿no? O sea, garantizar el caudal que requiere la combustión, ¿sí? Las características de un ventilador que tengo que tener en cuenta para seleccionar estos ventiladores son el caudal de aire a mover o de gases de combustión, si es de tiro inducido, la presión estática que entregan, esto es como una bomba, como lo vieron en mecánica de fluidos, ¿sí? Estos son los principales parámetros a tener en cuenta para seleccionar estos dispositivos. Condiciones de operación, básicamente acá cuenta la temperatura, una cuestión de densidad, ¿sí? De caudal volumétrico, la velocidad de rotación y el nivel sonoro que producen. Bueno, acá el nivel sonoro que producen, esto es más para confort de instalación de acondicionamiento, donde el ruido o el ventilador está próximo a personas que están trabajando. Acá, de una manera, el nivel sonoro que tienen estas instalaciones que son importantes son elevados, ¿sí? Y hay otras fuentes de sonido que de alguna manera disimulan los niveles sonoros. Pero bien, la definición de tiro, como lo dice el primer párrafo, se da al conjunto de causas naturales, ese tiro natural, básicamente por la altura de la chimenea y la temperatura de los gases, o artificiales, ventiladores, que provocan la circulación de los gases. O sea, todas esas fuentes, esa combinación de ventiladores con altura de chimenea, se van a sumar para garantizar la circulación de los gases. Pero bien, uno va a instalar ventiladores, va a construir la chimenea con su geometría, pero uno va a ver que tiene que dosificar el aire para la combustión. O sea, tiene que encontrar el punto óptimo para la combustión, la regulación fina, ¿sí? Y eso se hace complementando a los dispositivos que vimos anteriormente, a los ventiladores, ¿sí? Principalmente, con regulaciones, ¿sí? Regulaciones que me permiten encontrar el caudal óptimo que requiere la combustión para el estado de carga de la caldera, ¿sí? O para el caudal de combustible. ¿Sí? Y básicamente lo que se hace es, se instalan
regulaciones, ¿sí?, en la succión del ventilador, ¿sí?, a la vez que hacen girar al aire y modulan el caudal produciendo restricción o cambio de dirección, puede ser en la succión o en la descarga de los ventiladores, ¿sí?, con compuertas, ¿sí?, que están motorizadas y que básicamente agregan fricción o quitan fricción al sistema, lo mismo que vieron en mecánica de fluidos. Bien, acá en mecánica de fluidos habían visto que uno preferentemente regulaba en la descarga del impulsor para no producir cavitación, ¿sí? Pues si uno colocaba una válvula reguladora en la succión podría producir cavitación. Bueno, acá como es aire y no va a haber cavitación porque ya está en otro estado, bueno, en ventiladores se puede hacer también en la succión. Y tiene la ventaja que es más eficiente que hacerlo en la descarga. Pero no siempre se hace en la succión, se hace en ambos lados. Bueno, vamos a ver un poco cómo son los niveles de presión en diferentes generadores de vapor. Y acá vamos a hablar de hogar presurizado, cuando es los ejes que están a la izquierda, ¿sí? Hablan de un hogar presurizado cuando solamente está instalado un ventilador de tiro forzado que da la energía suficiente para todo el recorrido. Y básicamente acá está viendo cómo la presión que está en la descarga del ventilador va disminuyendo a medida que atraviesa diferentes partes que le van mermando su presión, su energía, ¿sí? Básicamente porque hay por fricción. Entonces fíjense cómo la descarga del ventilador va a ir atravesando diferentes superficies que pueden estar o no pueden estar, depende del tipo de generador o de caldera que sea, hasta llegar al hogar, donde se da la combustión. O sea, fíjense, todo este paso fue atravesar el quemador, básicamente. Llega al hogar y atraviesa los gases del economizador, atraviesa el economizador para precalentar el agua, los diferentes pasos, hacia la descarga atmosférica, ¿sí? O sea, si yo no le doy el suficiente nivel de presión en el ventilador del quemador, no va a haber otro que le entregue esa fuerza, salvo que la chimenea tenga un tiro natural, ¿sí? Pero en calderas o en generadores de vapor pequeños, generalmente las chimeneas son cortas. Solamente tienen el desarrollo necesario para llegar a los 4 vientos y que no haya ningún inconveniente con la descarga de gases, ¿sí? No son esas chimeneas que vimos en Central Costanera del orden de 100 metros, 50 metros de altura. Bueno, ahora cuando el generador es más importante y hay que atravesar el recorrido más largo y más tortuoso, lo que hay que hacer es tener un hogar de tiro balanceado, ¿sí? O sea, va a haber un ventilador de tiro forzado en el inicio del recorrido de los gases, que lo tomen de la atmósfera, lo introduzcan en conductos para llegar a los quemadores, ¿sí? Atravesando, si hay un precalentador de aire, esos de tipo regenerativos o recuperativos, va a llegar al hogar. Acá la idea que el aire en el hogar, en donde se da la combustión, tenga una presión muy similar que la atmosférica. Recuerden que en las calderas acuatubulares de tamaño importante, las paredes de agua son planas. Entonces, como la superficie es importante, y la verdad que la geometría plana no es la mejor para resistir diferencia de presión en ambas caras, ¿sí? Porque suele pandear o flexionar. La idea es que en el hogar, en la cámara de combustión, sea una presión similar, un poco por encima o por debajo de la atmosférica, pero similar a la que está del otro lado de la pared, para que la pared no colapse por diferencia de presión. O el hogar implote o explote, o sea, se deforme hacia afuera por diferencia de presión en el hogar. Eso es un control que hay que tener en cuenta, que lo vamos a hablar también en la clase próxima, ¿sí? O sea, este punto que está acá, que es la presión en la cámara de combustión, ¿sí?, tiene que estar siempre muy próximo a la presión atmosférica. Los gases de combustión, fíjense que acá van a trabajar, toda esta zona de generador de vapor va a trabajar en depresión, o sea, si yo hago un agujero, va a ingresar ahí exterior, no va a salir gases de combustión, ¿sí? Van a seguir cayendo la presión al atravesar el economizador, nuevamente el precalentador de aire, pero por el otro circuito, ¿sí? Y va a estar acá, va a ingresar el gas, los gases de combustión, no el aire. Fíjense que acá dice aire y acá dice gas, al tiro inducido,
le va a dar un salto de presión que tal vez no sea el suficiente para llegar a la presión atmosférica. Pero fíjense que acá voy a transportar, voy a acercarme a la presión atmosférica y el último salto para llegar a la presión atmosférica y poder volcarlo por la chimenea, lo va a dar el tiro natural de la chimenea. ¿Sí? O sea, acá se va a complementar el BTF, el BTI y el tiro natural que provee la chimenea. Todo esto tiene que estar en el diseño del generador de vapor para asegurar la evacuación y el movimiento del aire para la combustión. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Básicamente contarle la idea, ¿no? Que en calderas pequeñas van a encontrar solamente el ventilador asociado al quemador, que se va a ser suficiente para movilizar el aire, y en generadores de vapor más importantes va a haber varios ventiladores trabajando, complementando en serie, trabajando en serie, ¿sí? Para, sumando esfuerzos, poder movilizar el aire necesario para el proceso, ¿sí? Bien. Acá sí empezamos un poco a salir, a romper un poco la estructura de la presentación. Y bueno, esto habló un poco Fede de este tipo de calderas, ¿sí? Ya habló cuando habló con silo combinado. Le quería comentar un poco que las calderas de recuperación de calor, ¿sí? Pueden estar asociadas a una turbina de gas o puede estar asociada, como dijo Fede también, a un proceso productivo y tomar ese calor residual para generar vapor, ¿sí? No, no condenen a este tipo de caldera a una turbina de gas, ¿sí? La idea es tomar un calor residual para generar vapor, que bien puede ser para una turbina de vapor, pero también puede ser para vapor de proceso, ¿sí? Bien, parámetros característicos es la contrapresión admisible, que básicamente esa contrapresión, si estoy en una TG, la va a tener que proveer la descarga de la turbina de gas, la presión que haya en la descarga de la turbina de gas, la presión y temperatura de vapor, el caudal de vapor generado, ahí está, un espacio no salió bien, y el punto de acercamiento pinch. Creo que también Fede habló un poco de esto, ¿sí? Esta caldera, la fisonomía de esta caldera es el diagrama que está abajo, ¿no? Fíjense en cómo también el desarrollo de los gases de combustión de izquierda a derecha se van encontrando con superficies intercaladas de diferentes niveles de presión, pero la idea es que lo importante es tener como un gradiente térmico, o sea, hay que ver que lo que va variando siempre de la misma forma es la temperatura de los gases, que va disminuyendo en forma progresiva de izquierda a derecha, ¿sí? Y en función del nivel de térmico o nivel de temperatura requerido por cada superficie, es cómo se van intercalando, ¿sí? O más cerca de la TG o más cerca de la chimenea, ¿sí? Obviamente todo esto es diseño que se escapa a lo que es un ingenio industrial, ¿sí? Y obviamente hay manuales y hay un montón de conocimiento atrás de esto y es mucha experiencia, ¿sí? Bueno, le quería un poco, para que esto lo hemos preguntado en un parcial, que es el pinch de una caldera. Bueno, es el acercamiento que hay entre la temperatura de saturación en la caldera, ¿sí? En el domo, ¿sí? Y la temperatura de los gases que abandonan la serpentina de evaporación o la caldera, ¿sí? Básicamente esto me da idea de la eficiencia o de lo bueno que es la caldera, ¿no? Si este acercamiento es pobre, quiere decir que los gases no entregan toda la energía que podrían entregar al vapor, ¿sí? O sea, estoy dejándole mucho aporte térmico al economizador o a la chimenea misma, ¿sí? Y cuando más disminuyo o aproximo estas dos temperaturas, le estoy sacando más provecho, estoy enfriando de mejor manera los gases de combustión, extrayendo la energía para vaporizar. ¿Mm? Yo quisiera que este pinch sea cero. ¿Mm? Le saco todo el jugo y ya acá los gases salen a la misma temperatura que el vapor. Recuerden que cuando vimos humo tubular, claramente este pinch anda en 50 grados, ¿sí? La temperatura de descarga de los gases eh, con respecto a la temperatura del vapor saturado. Bien.
Y acá le queríamos mostrar esa filmina, esta hoja técnica que se lo mostré en su momento, la compartí muy rápidamente. Acá ya estamos más maduros en la asignatura, ¿sí? Esto es una evaluación técnica para una caldera HRSG y cerrar un ciclo combinado, ¿sí? De una turbina de gas, ¿sí? De 60 megas con sistema Sprint. ¿Sí? Y fíjense un poco cómo calculan en base a estos parámetros de la turbina. O sea, se fijan la turbina, cómo está trabajando, en la condición que está trabajando, cuáles son, a ver, calculan los kilos por segundo de gases de combustión que emite, ¿sí? La temperatura, o sea, esto me da la energía que tengo disponible para mi HRSG. ¿Sí? Y fíjense que aparece, acá ya hoy lo puedo decir, la concentración de los gases de combustión. ¿Sí? Y ya ustedes, teniendo todos los conocimientos de combustión, si uno se pone a analizar cuánto es el dióxido, cuánto es el nitrógeno, el oxígeno, el agua que aporta combustible o viene con el aire o se genera en la combustión, y el argón, que bueno, es mínimo. Fíjense en que una TG no tiene los mismos rangos de trabajo que una combustión que vimos para otro proceso, que un quemador. ¿Sí? Nosotros le dijimos que la mejor combustión es cuando el dióxido es máximo, ¿sí? Y cuando el oxígeno es mínimo. Acá no se contempla monóxido, ¿no? Pero fíjense que para una combustión, un 13% de oxígeno es un valor alto. Y dióxido es un valor bajo. Pero bueno, pero acá es una turbina de gas. O sea, acá se busca otras cosas. O sea, una turbina de gas no se diseñó para tener un 2% de oxígeno en la salida y el mayor dióxido posible de carbono. Acá a una turbina le gusta el caudal másico, ¿sí? Le gusta eso porque eso lo hace mover. Y bueno, fíjense, la idea es, fíjense cuáles son las concentraciones de gases que se descarga una turbina de gas, ¿sí? Tanto para gas natural como para diésel fuel, y no son los mismos valores que en un proceso de combustión para un quemador de los que vimos con SAC. Son diferentes equipos. Uno es un quemador y otro es una turbina. Si bien en ambos hay quemadores, son diferentes funcionalidades. ¿Sí? Y después lo que le voy a mostrar más abajo es un poco cómo, para hacer la oferta de esta caldera, que acá yo le puse los tubos de transferencia, fíjense cómo son, los tubos de absorción de calor de esta caldera, no son tubos lisos, son tubos que tienen área aumentada, superficie aumentada, que generan más turbulencia y mayor intercambio de calor. ¿Sí? Y fíjense que para cada combustible se calcula, es una caldera que tiene dos niveles de presión, ¿sí? Alta presión y baja presión, y para cada circuito se calcula el caudal de vapor, que es lo que me interesa para ir a seleccionar mi turbina, también junto con la presión de vapor, la presión de vapor y la temperatura de vapor, ¿sí? Acá la temperatura de vapor, fíjense, son 420 grados que se logran. No es no es una temperatura de sobrecalentamiento que le tenga mucho que envidiar a un ciclo de vapor, ¿sí? O sea, fíjense que un HRSG no se genera un vapor que tiene baja temperatura y baja presión. A ver, la presión sí, tampoco, la presión no es tan alta. ¿Cuánto es la presión? ¿Lo dice acá? ¿Alguien lo puede leer? 54 bar, perdón, 54 bar, ¿sí? 54 bar y 420. Sí, en presión está bastante baja, pero en temperatura no hay nada que envidiarle. Y en baja presión sí. El vapor de baja presión yo no lo estoy viendo, pero tiene una temperatura de 170 grados y la presión es de 5 bar. ¿Sí? Ahí sí se merma mucho la presión. Y fíjense lo que aparece luego del valor de presión en ambas presiones, ¿no? El acercamiento, el pinch entre la temperatura de los gases y la temperatura del vapor es de 15 grados en alta presión, o sea, estoy más cerca, seguramente estoy más cerca de la TG, pero cuando me estoy acercando a temperaturas menores, más cerca de la chimenea, fíjense que acá el pinch que logran es del orden de 5 a 6 grados, dependiendo del combustible. ¿Sí? Y abajo, fíjense que
está el tiro necesario para esta turbina. La anteúltima fila es cuántos pascales, cuánta presión requiere en la entrada del HRSG para vencer toda la superficie de intercambio y cuál es la temperatura de descarga de los gases. O sea, con esta HRSG logro bajar la temperatura de los gases de, a ver cuánto decía, de 450 grados a 120 grados. Todo eso se convierte en, toda esa energía, esa masa de gases por ese delta T, se convierte en energía de vapor, ¿sí? Para el agua, para el sistema de agua. ¿Sí? Acá se puede hacer el balance de masa y energía tranquilamente. Bueno, ya finalizando un poco la exposición, a ver si esto me deja avanzar. Si hay alguna pregunta, me interrumpen cuando quieran. Perdón, Fede, si repito, esto vino del año pasado, ¿sí? Pero básicamente le quería mostrar cómo, hablando un poco de chimeneas y de HRSG, cómo se veía una foto a ciclo abierto de un sistema, de una instalación a ciclo abierto, y cómo se veía la foto de la misma instalación cuando se estaba cerrando el ciclo y se estaba instalando la caldera de recuperación. ¿Sí? Es exactamente la misma turbina de gas. ¿Sí? Lo pueden reconocer por estos enfriadores que hay acá abajo, ¿sí? Y que son los mismos que están acá. ¿Sí? Es más, la de Luján que fuimos a ver nosotros también tiene previsto su lugar para alojar la caldera de recuperación y en algún momento poder cerrar el ciclo. Si económicamente es viable, obviamente, ¿no? Bueno, y lo último para cerrar, sepan que hay calderas que son súper críticas, ya lo vimos un poco en la visita que hicimos a Central Costanera, ¿sí? Que una de las instalaciones de vapor que tienen ellos es una caldera súper crítica. Se genera vapor a mayor presión, a unos 240 grados de bar para arriba, ¿sí? Y se obtiene una evolución del agua que no entra nunca en la campana, sino va al economizador, no hay domo, no hay concepto acá ya no hay domo, no hay separación, ¿sí? Y el vapor ya pasa a vapor sobrecalentado, ¿sí? Hasta el punto donde se inyecta la turbina. O sea, la evolución del agua dentro de mi generador de vapor sigue este camino, ¿sí? Y lo que comentaba también en un momento Pablo, que decía la nariz de la caldera, bueno, todas las calderas, si habrán visto también el video, tienen en la parte superior, ¿sí? Esta deflexión, no sé cuáles son fines, yo calculo que son para que los gases de combustión tiendan a venir más hacia la parte superior de la caldera, ¿sí? Y no cortocircuitean por acá abajo, sin dejar una buena velocidad en la parte superior, ¿sí? Bueno, sepan que las hay, acá en el país, por lo menos en Central Costanera hay una. ¿Cuáles un poco las ventajas? ¿Y para qué quiero este tipo de generador de vapor? Yo calculo que el diseño será muy complejo, ¿sí? Pero la idea es que si logro mayor presión, ¿sí? Viene toda la parte de temperatura media termodinámica, ¿no? De lograr mayores niveles de rendimiento. ¿Sí? También dice que de la mano, si yo tengo mayor rendimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver un gráfico que explica un poco más este salto del 33 al 47%, para la misma energía quemo menos combustible y emito menos dióxido. ¿Sí? Bueno, acá lo venden y la otra fuente, obviamente son generadores muy costosos, ¿sí? Pero General Electric, esto está sacado de General Electric, que provee este tipo de generadores, además de las turbinas, dicen que al ser una tecnología de mayor rendimiento frente a las otras, bueno, puedo tener algún tipo de favor o de flexibilidad para llegar a créditos, ¿sí? Porque estoy utilizando tecnologías menos contaminantes, ¿sí? Esa es un poco la política de venta de esto. Recuerden, acá está un poco un cuadro comparativo. A ver, dirán, ¿y para qué me explican esto? Bueno, recuerden, nuevamente lo digo por tercera vez, que en el hemisferio norte el 60% de la energía se produce con carbón, ¿sí?
y el carbón utiliza estos tipos de generadores para generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, si bien acá en Argentina no van a vender mucho estos sistemas, porque nosotros estamos muy casados con el ciclo combinado, ¿eh? En otras partes del mundo estos dispositivos sí son utilizados y con mucha frecuencia, ¿sí? Bien, este cuadro comparativo está interesante, obviamente lo hace General Electric con la idea de ofrecer este tipo de unidades, ¿sí? Pero comparan un ciclo subcrítico de los que nosotros estamos acostumbrados a ver y analizar, ¿sí? Ellos dicen que tiene un rendimiento de una instalación que utiliza este ciclo con este orden de presión y de temperatura, tiene un rendimiento del 37%, y ellos dicen que al ir incrementando en primer paso la presión, hacerlo supercrítico, ya pasando a 250 bares, se logra casi 3 puntos en mejora del rendimiento, ¿sí? Y fíjense que a posterior empieza progresivamente a incrementar presión y también temperatura. Obviamente acá necesitarás tecnologías en materiales que soporten esos niveles de temperatura, ¿sí? Fíjense que de izquierda a derecha se va elevando el nivel de presión y en algunos casos también el nivel de temperatura, ¿sí? Y fíjense que mientras que sea línea continua, ellos dicen que está disponible hoy, ya la tecnología está desarrollada, y ya de acá a la derecha está en piloto, o sea, tienden a ir a niveles de mejora que rondan el 15%, ¿eh? Frente al 37% que hoy tenemos en cualquier sistema tradicional de vapor, ¿sí? Que trabaja en estos valores. Obviamente, si va a niveles de presión y temperaturas menores, esa temperatura media termodinámica de absorción de calor va a disminuir. Y con eso va a ser el rendimiento, ¿no? De la mano. Así que fíjense que la idea de utilizar un sistema supercrítico es aumentar, ¿sí? A 2, 3%, 5%, ¿sí? 8% el rendimiento de una instalación que está condenada a utilizar un generador de vapor porque el combustible no puede ser utilizado en una turbina de gas, básicamente, ¿sí? Bien. Sepan que hay cuando hay... Ah, y le quería mostrar eso de carbón porque fíjense que hasta el speech de venta lo hacen referente a carbón, ¿sí? Bueno, hasta acá finalizamos. Juan, si quieres cortar la grabación.